¿Alguna vez has considerado que la historia del origen del cristianismo podría tener un secreto que contradice lo que se ha enseñado por siglos? Un hombre llamado Marción apareció en la historia en el siglo II. Tuvo una visión que sorprendió a la iglesia primitiva y cambió la forma en que muchas personas veían a Dios. Dijo que el Dios creador del mundo, elogiado por ser justo y poderoso, no era de donde venían el amor y la bondad, como creía mucha gente. Para Marción, este Dios era una persona estricta, muy distinta a cómo Jesús mostraba amor y compasión con sus palabras y acciones. Pero, ¿y si Marción estaba en lo cierto? ¿Podría ser cierto que el Dios del que hablaba, un Dios superior y desconocido, que era bueno y cariñoso, realmente existiera? Las personas aún se cuestionan esta idea. ¿Quién es el verdadero Dios que adoramos? ¿Qué nos indica eso sobre nuestra fe y nuestro rol en el mundo? Hablemos de estas preguntas complejas y desafiantes. La iglesia durante la época de Marción creía que sus ideas eran equivocadas, pero comenzaron un movimiento que fue tan fuerte que llegó a ser incluso más poderoso que el cristianismo inicial. Dijo algo nuevo, que hay dos dioses. Uno es el Creador, relacionado con las historias duras y de castigo del Antiguo Testamento. El otro es un Dios mayor, que nos mostró Jesús y es la fuente de toda bondad. Marción creía que estas dos cosas no podían ser iguales. El diluvio acabó con casi todos los seres vivos en la tierra, salvo Noé y su familia. ¿Cómo pudo un Dios que ama haber mandado eso? ¿O haber dejado que mataran a los primogénitos de Egipto mientras los israelitas se iban? Marcos creía que estos eventos mostraban que Dios era estricto, lo que era muy diferente de lo que Jesús enseñó sobre el amor, el perdón y la restauración. Comenzó a desarrollar su teoría basada en la idea de que estos dos dioses eran bastante diferentes. Creía que Dios, el Creador, tenía limitaciones y controlaba todo. Pero Jesús enseñaba que Dios no tiene límites, es perdonador y desea liberar a las personas del miedo y la opresión. Las personas tenían distintas opiniones sobre cómo interpretar los escritos de Marción, y se cuestionaron muchos de los textos sagrados que usaba la iglesia. No estaba de acuerdo con gran parte de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, porque creía que las historias en él elogiaban a un Dios que no se preocupaba en absoluto. En su lugar, juntó su propia colección de obras, que contenía una versión cambiada de las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Dijo que estos escritos no venían del Dios creador y que, en cambio, mostraban el verdadero mensaje de Jesús, que estaba en línea con el amor infinito del Dios mayor. Muchas personas apoyaron a Marción porque tuvo el valor de presentar una opinión muy diferente. Vieron en sus ideas una explicación más lógica para los problemas y contradicciones que encontraban en la Biblia. Pero también provocó mucha ira. Líderes de la iglesia como Ireneo y Tertuliano se oponían a sus ideas y afirmaban que estaban equivocados. También comentaron que Marción estaba provocando una división en la fe cristiana. Para ellos era importante que Dios fuera el mismo creador y salvador para mantener la pureza de la religión. Aún así, el movimiento marcionita aumentó y se difundió a muchos lugares del mundo antiguo. Sus seguidores no solo creían en la religión de Marción, sino que también hacían cosas que iban en contra de las reglas sociales de ese tiempo. Por ejemplo, ejercían presión para que las mujeres tomaran roles de liderazgo en sus comunidades, lo que es casi imposible en una sociedad dominada por hombres. También seguían una dieta rigurosa que incluía pescado, el cual simbolizaba la limpieza espiritual y la dedicación. Estas decisiones mostraron que Dios no deseaba ofrendas de sangre ni obediencia sin pensar. En lugar de eso, quería que la gente llevara una vida basada en el amor y la justicia. Vivir como enseñó Jesús era un acto de desafío contra el gobierno de Dios y sus duras reglas para los marcionitas. Uno de los principales problemas con Marción era su perspectiva sobre la relación entre Jesús y el Dios que creó todo. Decía que Jesús no fue enviado por Dios el Creador, sino por un ser espiritual más alto que quería liberar a la gente de la esclavitud. La historia más común en ese tiempo veía a Jesús como la persona que cumpliría las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Este pensamiento era muy diferente. En otros textos se decía que más tarde serían considerados mitos.
El Evangelio de Judas es uno de estos. No se descubrió hasta la década de 1970. Este texto afirma que Jesús es un mensajero de un Dios superior, distinto del mundo creado por un Dios imperfecto. El papel de Judas Iscariote es diferente en el Evangelio de Judas. Ahora se le considera más como alguien que entendía verdades importantes que otros seguidores de Jesús no sabían, en lugar de como un traidor. Este texto señala que Judas está consciente de que Jesús proviene del cielo y tiene una conexión con un reino llamado Bárbaro, el cual se presenta como un lugar de pureza y conocimiento ilimitados, a diferencia del mundo de pecado que controla el Creador. Esta historia respalda la idea de Marción de que la verdadera santidad no se trata de controlar las cosas, sino de liberar el espíritu. Las ideas de Marción y el Evangelio de Judas han influido en las personas desde el tiempo del cristianismo primitivo. Nos hacen reflexionar sobre nuestras creencias acerca de Dios y cómo éstas influyen en nuestras vidas. Antes, ver a Dios como alguien enojado y que controla todo se usaba para forzar a la gente a obedecer. ¿Qué nos indica esto sobre la libertad espiritual? ¿Las historias contadas durante siglos han escondido el verdadero mensaje de amor y libertad de Jesús? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy, como lo eran en el pasado. Las lecturas de Marción y otros textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, no solo ponen en duda las creencias básicas de la religión tradicional, sino que también cuestionan las estructuras sociales y culturales que estas creencias han creado. Quieren que veamos la fe como un viaje dentro de nosotros mismos, buscando a un Dios que es más grande que el mundo. Pero ¿por qué estas ideas todavía son relevantes, incluso después de tanto tiempo? Quizás sea porque tocan una parte de nosotros que desea ser libre, conectar con una verdad más profunda y sentir un amor que trasciende las normas y las creencias. Marción propuso que lo realmente divino tal vez no esté en los cielos lejanos, sino en cada uno de nosotros, esperando a ser descubierto. Al pensar en estos temas, no podemos evitar reconocer lo valiente que fue Marción al poner en duda la autoridad y las historias que se conocían. Sus ideas, aunque no populares, llevaron a argumentos que cambiaron el cristianismo y todavía inspiran a quienes buscan una fe más auténtica y liberadora. La historia nos invita a mirar más allá de lo que nos han enseñado, a explorar nuestra propia fe y a reflexionar sobre el hecho de que el amor de Dios es más grande y más fuerte de lo que podemos imaginar. En un tiempo cuando el cristianismo aún buscaba su estabilidad, ¿cómo lograron hacerse fuertes las nuevas y polémicas ideas de Marción? Pero, ¿por qué tantas personas comenzaron a dudar del Dios creador y adoptaron una fe distinta? Estas preguntas nos ayudan a entender no solo lo que significó este movimiento, sino también los problemas que enfrentaron los primeros cristianos al intentar descubrir la diferencia entre costumbre y revelación. Marción creía que las lecturas que combinaban elementos del judaísmo con las enseñanzas de Jesús ocultaban la verdadera esencia del cristianismo. Esto no le parecía lógico. ¿Cómo podía el mismo Dios ser responsable de las duras reglas del Antiguo Testamento y de los mensajes de amor y perdón de Jesús al mismo tiempo? Él dijo que la única manera de entender esta contradicción era pensando que había dos dioses distintos. Debido a lo que la gente pensaba sobre esta idea, Marción juntó una colección de escritos que, según él, mostraban las verdaderas enseñanzas de Jesús. No creía en las escrituras hebreas, así que modificó partes del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, para que no mencionaran al Dios creador. Para Marción, estos escritos tenían verdades ocultas que fueron alteradas por quienes deseaban mantener el control religioso. Sin embargo, esta forma de pensar llevó a una de las mayores disputas religiosas en la historia del cristianismo. Muchos líderes de la Iglesia creían que era importante mantener unida la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero Marción creía que eso era un gran error. Decía que unir a Jesús con el Dios creador hacía que se perdiera el significado de su mensaje de libertad. Pero, ¿qué tenía este mensaje de especial y diferente? El mártir Marción creía que Jesús llegó al mundo para salvar a las personas de un creador que imponía reglas severas y castigos duros.
Decía que este Dios creador controlaba un conjunto de reglas que mantenía a las personas en un estado de miedo y obediencia. Por otro lado, Jesús mostró que el Dios bueno era solo misericordia y salvaría a todos sin importar nada. Algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento mostraban esta diferencia, que Marción interpretaba como señales de un Dios estricto. Las personas creían que el Creador era malo porque había destruido casi toda la vida en la tierra como un castigo para la humanidad. Marción usó la orden de matar a todos los primogénitos de Egipto como otro caso de un Dios duro y rígido. Cuando Marción se refería a las enseñanzas de Jesús, parecía que sus ideas eran completamente incorrectas. Ama a tus enemigos y perdona 70 veces 7 eran ideas que chocaban con las normas de castigo del Antiguo Testamento. Esas palabras eran muy importantes para él. Le decían que no tuviera miedo y que aceptara la libertad espiritual que ofrecía el mejor Dios. El marcionismo ayudó a las personas a comprender mejor sus preguntas y problemas internos. Por eso tuvo muchos seguidores. Muchas personas no comprendían cómo las historias de castigo y destrucción podían relacionarse con la idea de un Dios que ama. La respuesta a esta pregunta era simple. Estos dioses no eran iguales. A medida que el movimiento aumentaba, Marción sufrió muchos abusos. Líderes como Tertuliano escribieron largas respuestas para acusarlo de cambiar las enseñanzas cristianas. Otro filósofo importante, Ireneo, afirmó que sus ideas eran peligrosas porque separaban la fe. A pesar de esto, el marcionismo tuvo un impacto tan fuerte que llevó a la Iglesia a cambiar y mejorar sus enseñanzas, y así es como se formó la Biblia que conocemos hoy. Sin embargo, el marcionismo no solo tuvo lugar en la teología. Sus actividades en grupo también iban en contra de las reglas aceptadas. En las comunidades marcionitas, las mujeres tenían un papel muy importante y ocupaban cargos de poder y autoridad. Este enfoque era muy diferente de la estructura patriarcal que existía en ese tiempo, lo que muestra que el movimiento no solo desafiaba la teología, sino que también impulsaba el cambio social. Además, los marcionitas seguían una dieta rigurosa que no incluía carne, ya que consideraban al pescado como un alimento espiritual limpio. Esta práctica fortaleció su rechazo al mundo material, que consideraba una creación de Dios, y destacó su búsqueda de una vida acorde con los valores de Dios. Una de las críticas más comunes al marcionismo era su aparente falta de complejidad. Al separar por completo al Dios creador del Dios superior, muchos dijeron que Marción no entendía las complejidades de la fe y simplificaba la teología a un dualismo muy simple. Sin embargo, sus seguidores consideraban esta simplicidad como una ventaja. Para ellos, el mensaje de Jesús era simple. El amor y la compasión son más importantes que cualquier ley o juicio. Este conflicto entre la visión tradicional y la perspectiva radical de Marción mostraba un debate más amplio sobre el objetivo de la religión. ¿Era un método de control o una forma de alcanzar la libertad espiritual? Esta pregunta sigue siendo importante hoy, especialmente en un mundo donde muchas personas aún buscan respuestas sobre su conexión con lo divino. Textos como el Evangelio de Judas, encontrados siglos después, parecen reflejar algunas de las ideas de Marción. En este Evangelio, Judas es mostrado como alguien que comprendía verdades que los otros discípulos no podían aceptar. Reconoció que Jesús estaba relacionado con un reino superior, llamado el bárbaro, que estaba fuera de las limitaciones del mundo físico. Esta descripción concuerda con la visión de Marción de un Dios más alto que va más allá del Creador. Bárbara, mencionada en varios textos gnósticos, se presenta como un lugar de pura y sabia, donde se puede vivir la verdadera divinidad. Para los gnósticos, llegar a Bárbara simbolizaba el despertar espiritual, un proceso de liberarse de las ilusiones del mundo material. Esta idea de iluminación interior apoya el mensaje principal del marcionismo. La verdadera espiritualidad está en una conexión personal con lo divino, no en las reglas externas. Estas ideas siguen provocando conversaciones sobre qué es Dios y cuál es el propósito de la fe. ¿Realmente las doctrinas que hemos recibido reflejan la esencia de los mensajes de Jesús? ¿O han sido influenciadas por intereses humanos que se preocupan más por mantener el control que por mostrar la verdad?
El marcionismo nos anima a reflexionar sobre estas preguntas y a investigar una fe que se fundamenta en el amor y la libertad, y no en el miedo. Al llegar al final de esta reflexión, aparece una última pregunta. ¿Qué podemos aprender de la valentía de Marción y de su constante búsqueda de respuestas? Sus ideas, aunque polémicas, abrieron el camino para conversaciones que siguen influyendo en nuestra comprensión de lo divino. En la próxima fase de este viaje, veremos cómo estas preguntas se reflejan en las prácticas espirituales actuales y que nos revelan sobre el futuro de la fe. Las ideas de Marción, incluso después de muchos siglos, todavía tienen un impacto en las conversaciones actuales sobre la fe, la libertad y el verdadero propósito de la espiritualidad. ¿Qué podemos aprender de su perspectiva? ¿Pueden sus provocaciones enseñarnos algo sobre cómo nos conectamos con lo divino y tal vez lo más importante, con nosotros mismos? Para responder a estas preguntas, debemos pensar en un punto clave: la importancia de la espiritualidad en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, las creencias religiosas han servido no solo para guiar e inspirar, sino también para controlar y restringir. Marción lo vio con claridad y desafió directamente lo que pensaba que era un uso abusivo de la fe. Vio en el Dios creador una figura que mantenía a las personas atadas al miedo y a la obediencia sin cuestionar, mientras que el Dios superior simbolizaba la libertad, el amor sin condiciones y una verdad más profunda. Esta crítica sigue siendo importante, especialmente cuando miramos el impacto histórico de las religiones. A lo largo de los siglos, ¿cuántas veces se ha usado la idea de un Dios que castiga para justificar guerras, desigualdades y abusos de poder? ¿Cuántas personas han tenido que adaptarse a sistemas religiosos que fomentaban el control en vez de la compasión? Las preguntas de Marción, hechas hace casi 2000 años, todavía son relevantes hoy en día, en un mundo donde muchos buscan una espiritualidad que valore la libertad y el amor. Una de las ideas más interesantes del marcionismo es que la conexión con lo divino no depende de rituales externos ni de seguir reglas, sino de una búsqueda interna. Marción no fue el único que tuvo esta idea. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y los apócrifos de Juan, indican que la iluminación espiritual proviene de nuestro interior. Cuestionan la idea de un Dios que castiga y ofrecen una visión en la que lo divino está dentro de cada persona, esperando a ser reconocido. El Evangelio de Judas, en especial, resalta esta idea. Al ver a Judas como alguien que comprendió la verdadera misión de Jesús, el texto nos anima a considerar otras historias diferentes a las comunes. Jesús es visto como un mensajero de un Dios superior, que está distinto tanto del Creador como del mundo material. Esta perspectiva pone en duda las estructuras que han moldeado la fe cristiana y sugiere un enfoque diferente, enfocado en la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Pero, ¿qué quiere decir esto para nosotros en la actualidad? Vivimos en un mundo donde las respuestas hechas y las creencias fijas a menudo nos confunden más que nos aclaran. Las ideas de Marción y los textos gnósticos nos animan a volver a descubrir la espiritualidad de una forma personal y que nos cambie. Nos motivan a dejar atrás el miedo y a encontrar lo divino en nuestras propias vivencias y relaciones. Esta visión también se ve en muchos movimientos espirituales de hoy en día. Actividades como la meditación, la atención plena y la espiritualidad cuántica sugieren que lo divino está en cada uno de nosotros y se puede encontrar a través del autodescubrimiento. Estas prácticas, como el marcionismo, cuestionan los sistemas que se basan en el miedo y destacan la importancia del amor, la compasión y el desarrollo personal. Además, la idea de que Dios, el Creador, puede simbolizar los sistemas de opresión es una metáfora fuerte sobre los retos que enfrentamos como sociedad. Marción vio el mensaje de Jesús como una protesta contra el poder del Creador. Podemos entender esta lucha como una invitación a enfrentar las estructuras que mantienen la injusticia y el control. El amor y la compasión que Jesús enseñó son formas de crear un mundo más justo y humano. La pregunta principal es, ¿cómo podemos usar estas lecciones en nuestras vidas? Tal vez la respuesta está en adoptar una espiritualidad que nos una y nos motive a vivir de manera más genuina.
Al dejar de lado el miedo y la culpa en nuestra fe, podemos crear un espacio para una conexión más profunda con lo divino y con nuestra propia humanidad. Sin embargo, encontrarlo no es sencillo. Es importante tener el valor de cuestionar lo que se considera cierto y buscar nuevas opciones. Nos pide que reflexionemos sobre nosotros mismos y enfrentemos nuestras limitaciones y miedos. Pero, como nos mostró Marcion, este viaje vale la pena. Nos ayuda a encontrar una espiritualidad que nos libera y nos cambia. Al llegar al final de esta reflexión, es evidente que las ideas de Marcion y los textos gnósticos no son solo cosas del pasado, son luces que guían nuestro camino, retándonos a pensar de otra manera y a buscar una verdad más allá de lo que nos han enseñado. Tal vez el mayor legado de Marcion sea su valentía para buscar lo divino en lugares sorprendentes y su creencia de que el amor, por encima de todo, es la fuerza más poderosa en el universo. Si esta reflexión te ha hecho sentir algo, si ha cambiado cómo piensas o te ha hecho hacerte nuevas preguntas, no dudes en actuar. Dale un me gusta a este video para que lo vea más gente. Compártelo con tus seres queridos, porque estas ideas pueden cambiar vidas.